Qué complejo, qué difícil está todo. Para tratar de revisar esta realidad que nos aqueja está Pablo Feldman. Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por supuesto, después de ver un testimonio de estas características, una mujer que en 48 horas entregó a su padre y ahora va a enterrar a su madre, es muy difícil intentar contraponer datos o informaciones que, dicho sea de paso, van a emerger en la medida en que se comience una investigación. Se hace muy difícil pensar que algún médico que haya concurrido en una ambulancia esgrima argumentos burocráticos para no trasladar a un paciente. También es muy difícil tratar de buscar la explicación inmediatamente después de ocurridos los hechos acerca de si tenían o no tenían COVID, si había o no patologías previas. No hay nada que pueda reparar el dolor de esta familia, por supuesto. Y este es, creo yo, un fresco de una situación que tenemos que tratar de evitar en la medida en que tomemos conciencia de que el nivel de saturación de camas, aún y a pesar de que hay un par de indicadores que son, no sé si la palabra es alentadores, cuando estamos hablando hoy de 1.688 casos en la provincia de Santa Fe y 875 en Rosario, ambos récords, después de 14 días más esta prolongación de las medidas de aislamiento, tenemos que decir que ha bajado el índice de rotación, la cantidad de personas que se contagian, y se ha espaciado hasta 15 la cantidad de días que pasan para la duplicación de casos. Claro, los casos son altos siempre, si duplicáramos más rápido sería francamente la hecatombe. Estamos en una situación crítica, se siguen agregando camas. Comparativamente con la charla de ayer, hoy hay un par de camas más. Fíjense, apenas un par de camas más disponibles en terapia o para terapia intensiva en la ciudad de Rosario, que tiene el 96% de ocupación en los hospitales públicos en promedio, 100% en la ciudad, los efectores de Rosario, los municipales, y el 80 y tanto en el ámbito privado. Se agregan más camas. Hay otra buena noticia dentro de este panorama, que es que la ANMAT aprobó la fabricación industrialmente de estos respiradores, ventiladores, que han hecho una empresa rosarina y la Universidad Nacional de Rosario. Esto es bueno también, pero tenemos que seguir pensando cómo continúa esta historia. La ministra Sonia Martorano hoy dijo en la reunión del Consejo Económico y Social, esto que revitalizó el gobernador Perotti con distintos funcionarios de diferentes áreas, que los peores días van a ser los primeros de octubre. O sea que tenemos por delante una semana de septiembre y mínimamente una semana o dos de octubre con indicadores altos, con una cantidad de camas saturadas prácticamente en el sistema, y hace que se evalúe la posibilidad cierta de trasladar pacientes del área Rosario a la ciudad de Santa Fe, donde hay más disponibilidad de camas críticas, por lo menos por ahora, porque también está en estudio el avance, la evolución epidemiológica. Aquí está pasando lo que ocurrió hace 30 o 40 días en el área metropolitana de Buenos Aires. Veremos si la ciudad de Santa Fe replica también la conducta epidemiológica de la ciudad de Rosario en los próximos 10 o 15 días, cuando se supone que aquí deberían empezar a bajar los casos. ¿Esto es así? No lo saben. Y no solo no lo saben, sino que a esta altura podemos decir que hay tres elementos que hay que considerar. Primero, si se hizo como correspondía el aislamiento preventivo, si la gente se quedó en su casa, se guardó, y si bajó o no el nivel de circulación. Segundo, hay que decir que se han aumentado considerablemente el número de testeos y de casos que se están yendo a buscar y que probablemente antes estuvieran, pero que de ninguna manera lo podíamos conocer. Y lo tercero que diría yo es que va a haber que abusar un poco la imaginación, la conciencia cívica, tal vez también los controles por parte del Estado en sus diferentes niveles para garantizar las pautas de distanciamiento. Es muy difícil, y con esto termino, pensar en aperturas, en lugares de fiesta o de recreación, teniendo en cuenta, por un lado, el estrés del sistema de salud, la actitud de los médicos que hacen lo que pueden y hasta donde les da el cuero, y a la vez pensar que si se aumentan los contagios no es porque la gente va a laburar, no es siquiera tampoco porque se toma un café al paso, sino que está más relacionado con esa inconducta de congregarse, de juntarse, de estar con más gente. Otro dato, y con esto cierro, sí, hay un centenar de enfermeros recibidos que completaron su curso, que le falta o la autentificación de la firma o el reconocimiento del Colegio de Médicos o de Enfermeros para poder incorporarse a la dotación de quienes pueden asistir a los enfermos del COVID. Esto es una cuestión burocrática que los colegios profesionales y la universidad deberían resolver inmediatamente con una resolución de urgencia por parte de sus máximas autoridades y dotar de más recursos humanos
a los que están trabajando al límite de sus posibilidades, con el reconocimiento de muchos y lamentablemente con la indolencia de otros tantos que son los que motorizan la cantidad de contagios. Pablo, hace instantes se dio a conocer por parte de los comerciantes del Paseo Pellegrini que tienen decidido abrir las puertas este próximo sábado. Bueno, yo no voy a decir nada más que lo que acabo de decir. Cuanto más circulación, más posibilidad de contagios. Estamos en el peor momento y me temo que lo peor todavía no llegó, aunque parezca esto una contradicción. Día tras día que vamos hablando, y si ustedes revisan los datos, las estadísticas, yo tengo todo apuntado en un cuaderno, cómo venimos, no prediciendo ni mucho menos, sino siguiendo una cuestión que es puramente científica, que es la devolución de casos. Otro dato también importante, Gabriela, es que la mitad de los pacientes que porque se encuentra un positivo en un geriátrico son hisopados, dan también positivos. Lo pongo en un ejemplo: si hay un geriátrico que detecta un caso de un enfermo, de un anciano enfermo, y hay 20 allí están instalados, hay 10 que van a dar positivo a la hora de hacerse efectivamente el testeo. Y lo peor, la mortalidad va creciendo, la letalidad va creciendo y ya llegamos a un 33 o 34% de fallecidos en ese grupo que es el de los pacientes de los geriátricos. Entonces, con toda esta información que la tienen los ministros, que la tienen los secretarios de salud, que la tienen el gobernador, el intendente y demás, se toman las decisiones. Si la gente del Paseo Pellegrini quiere abrir, y habrá que apelar a la conciencia de los ciudadanos para que no vayan a lugares donde se pueden congregar muchas personas sin respetar el distanciamiento. Yo no voy a ser el que objete o ponga trabas o le diga a alguien qué es lo que tiene que hacer. Sí digo lo que yo creo que hay que hacer desde el punto de vista ciudadano y con la responsabilidad del periodismo, que debe efectivamente tomar decisiones, opinar y generar efectivamente, como decíamos, información y conciencia. Lo mejor es quedarse en casa. Todo lo demás es lo de menos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Un gusto.